Ejecutivo para establecer de inmediato la comunicación con Guillermo San Martín para también conocer lo ocurrido en esta ya aprobación, porque ocurrió hace algunos instantes, de el estado de excepción, pero en el norte, para ser bien preciso y que no haya confusión, Guille. Así es, Viviana, porque la controversia estaba dada respecto a qué es lo que va a ocurrir en la macrozona sur con las medidas que va a adoptar el Ejecutivo ya a la llegada acá al Congreso Nacional. Ya la ministra del Interior, Isquia Siches, confirmó que no se va a extender el estado de excepción en la macrozona sur. Sin embargo, una de las materias que se iba a discutir durante la presente jornada acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados es la extensión del estado de excepción, pero en la zona norte. Y es por eso de que se ha generado toda una discusión, especialmente por parte de parlamentarios de la oposición, en el sentido de por qué si aprobar un estado de excepción en el norte y no en la zona sur. Las explicaciones que se han dado por parte del Ejecutivo respecto a esta materia están dadas principalmente pues que señalan que ya son cerca de 5 meses que se está aplicando estado de excepción en la macro de zona sur sin los efectos deseados, a diferencia de lo que está ocurriendo en el norte, donde el control fronterizo hace sí o sí necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, y es por eso que este argumento fue dado a conocer por la propia ministra del Interior al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y también ahí hubo todo un diálogo que se generó en el actual oficialismo, considerando de que desde el Partido Comunista había voces de rechazo a la idea de extender el estado de excepción en el norte. De hecho, 3 de los votos en contra que se dieron en la sala, ya considerando que fue una votación bastante amplia a favor del estado de excepción constitucional, con tan solo 3 votos en contra y una abstención. Esos 3 votos en contra fueron precisamente del Partido Comunista, parlamentarios que ya habían anticipado que se iban a oponer a esta iniciativa, y es por eso de que finalmente hubo un diálogo para poder ir generando mayor consenso en torno a la iniciativa, pero de todas maneras terminó aprobándose por una amplia mayoría, salvo estas parlamentarias del oficialismo del Partido Comunista señalando de que no estaban desde ya de acuerdo con aplicar este tipo de medidas. Pero más allá de estas diferencias internas, el objetivo por parte del Ejecutivo se cumplió en el sentido de lograr los votos suficientes para avanzar en este estado de excepción en la zona norte del país, pero obviamente se mantiene la postura en torno a cuál va a ser la prioridad para lo que va a ocurrir en el otro extremo del país, en la zona sur, donde se sigue privilegiando el diálogo. Más allá del incidente vivido por la ministra del Interior en la jornada de ayer en la comuna de Ercilla, ella señala de que se va a mantener la postura inicial de no continuar con el estado de excepción constitucional en la macro zona sur, establecer otras medidas que apunten precisamente a generar mayor condición de seguridad, pero por sobre todo enfatizando la idea de que este diálogo se pueda seguir desarrollando, y no descartan insistir en poder ingresar a la zona de Temuco-Uicuy si es que las condiciones de seguridad y también los diálogos que se vayan dando dentro de los próximos días así lo permiten. Pasemos a revisar precisamente cuáles fueron las declaraciones y los argumentos que se entregaron por parte de la ministra del Interior, Isquia Siches, respecto a lo que es la extensión del estado de excepción de la macrozona norte y también respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro en el sur en torno a las medidas que se van a adoptar por el Ejecutivo. Estamos muy agradecidos de los parlamentarios y parlamentarias que han aprobado esta extensión. Vamos a estar prontamente desplegados en la zona para planificar, y así también ha sido nuestro compromiso, el levantamiento próximo también de este estado, entendiendo que evidentemente requerimos, junto a las policías, el ejército, las Fuerzas Armadas, organizar un estado que supere lo excepcional, medidas que son complejas, difíciles para poder enfrentar lo que ocurre, pero también seguir, al igual como ocurre con algunos decretos, con el acompañamiento y el fortalecimiento de medidas en el control fronterizo gracias al Ejército y las Fuerzas Armadas. El énfasis que se ha dado a conocer por parte del Ejecutivo está en la línea de que lo que se está realizando en el norte es un trabajo humanitario, también un trabajo de control en las fronteras, donde las Fuerzas Armadas ya han demostrado que ha sido efectivo, a diferencia del análisis que se hace en torno a lo que ocurre en la macro zona sur, donde se insiste en que cada una de las medidas que se han adoptado hasta ahora, si bien han permitido reducir algún tipo de incidentes, no han llevado la paz con la zona de conflicto. En la macro
macrozona sur, y más aún considerando que es una medida que se ha extendido en el tiempo y ha ido perdiendo esa excepcionalidad, y es por eso de que apuntan a otro tipo de medidas para poder ir avanzando en una salida al conflicto que se vive en la macrozona sur. En torno a lo que ocurre, como les decíamos, en el norte, ya aprobada este estado de excepción constitucional, se extiende por otros 15 días. Había voces que apuntaban principalmente a la necesidad de aplicar esta medida tanto en el oficialismo como en la oposición. En eso no había doble lectura y eso termina ratificándose en lo que fue la votación que se dio al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, obviamente con esta observación hecha por algunas parlamentarias del Partido Comunista, pero este es un primer paso, considerando de que esto ya dentro de las próximas horas hay sesión de sala en la tarde en el Senado, donde también se va a analizar si es que están los votos necesarios para avanzar en torno a este estado de excepción constitucional para la macrozona norte. Pasemos a revisar también cuáles fueron las reacciones que se dieron por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, en torno a esta extensión del estado de excepción constitucional en la zona norte del país. Creemos que el Estado de Chile debe hacer todos los esfuerzos para robustecer el control de nuestras fronteras y a partir de allí generar un nuevo status quo en materia migratoria, con buenas relaciones multilaterales, por cierto, con nuestros países vecinos, pero garantizando la seguridad y la estabilidad de nuestras fronteras. Yo creo que el gobierno del presidente Boric ha elegido el camino correcto desde el punto de vista de mostrar una robustez en materia migratoria y mano dura para que la situación de la irregularidad se solucione, se controle, siempre, por cierto, respetando los derechos humanos de todas las personas. Hay dos aspectos que vienen a establecerse a partir de este estado de excepción en la zona norte del país. Por una parte, que es el control de las fronteras para evitar que se siga produciendo el ingreso ilegal a nuestro país, tanto por la provincia de Arica y Parinacota, también como respecto a lo que está ocurriendo en la provincia de Tarapacá. Y en esa línea es que se está planteando no tan solo un trabajo para fortalecer este control por parte de las Fuerzas Armadas, sino que también entregando herramientas a las autoridades locales. Pero otra de las materias que sigue preocupando respecto a esta situación es precisamente cuál es la medida de control que se puede aplicar al interior de aquellas zonas donde ya hay un alto número de extranjeros presentes y con los cuales se requiere adoptar algún tipo de medida humanitaria. Algunos señalaban desde la oposición que se deberían mantener las medidas ya aplicadas durante el gobierno de Sebastián Piñera en el sentido de generar métodos para poder trasladar a esas personas a la frontera, pero obviamente lo que se está enfatizando con las nuevas propuestas por parte del Ejecutivo, el gobierno de Gabriel Boric, está en la línea de también establecer las medidas humanitarias necesarias para ir en ayuda de quienes ya se encuentran en el país, ver las fórmulas de poder establecer si es que están las condiciones para que puedan regularizar su situación o en su defecto también tomar otro tipo de medidas que puedan ser la expulsión definitiva. Pasemos a revisar también algunas declaraciones de parlamentarios de la zona norte, como el diputado Vlado Mirosevic. Y queremos celebrar que el presidente Gabriel Boric haya escuchado a las autoridades del norte cuando pedíamos que necesitamos normalizar las fronteras. El estado de excepción, como bien lo dice su nombre, se trata de una medida excepcional. Y entonces, mientras la situación se normaliza y el gobierno busca otras medidas de fondo para hacerse cargo de la inseguridad que vive el norte, entonces nos parece que el presidente tomó la decisión correcta, escuchando a los alcaldes y alcaldesas y a los gobernadores regionales que pedían claramente que esta medida se mantuviera. Bueno, ya se ha ratificado al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados la extensión de este estado de excepción constitucional para la zona norte del país. Cabe recordar que esto ya había sido aplicado vía decretos, primera vez que se somete a votación acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo propio va a ocurrir dentro de los próximos minutos en el Senado. Es la primera extensión que se solicita al Congreso Nacional y es muy probable que esto termine ratificándose en el Senado, considerando la amplia mayoría que se obtuvo ya en esta primera votación. Lo que se espera también se ratifique
debate durante la tarde en la sesión de sala del Senado. A diferencia de lo que está ocurriendo con la macrozona sur del país, donde ya son 10 veces las que se ha extendido el estado de excepción. Este ha estado vigente durante varios meses y ahí está la mirada crítica que se está planteando por parte del Ejecutivo en torno a esta medida, en el sentido de que ellos señalan que ya ha estado vigente durante mucho tiempo, la situación de conflicto se mantiene y ellos van a priorizar otro tipo de medidas para buscar el diálogo y una salida al conflicto que se está viviendo en el sur del país. Vivian. Claro, porque en el caso del sur se ha dicho, se ha hecho una evaluación respecto a los incidentes violentos que han ocurrido estando en vigencia este estado, y aquí en el caso del norte también se quiere hacer también una evaluación pasado ya un tiempo de su entrada en vigencia, que hoy también se ratifica en la Cámara de Diputados. Gracias, Guille, que estés muy bien.